Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. Este vídeo es un fragmento de una entrevista más larga que les hice a Ana Chiberto y Ares González, que son dos maestros de educación infantil en un cole de Madrid. Además de maestros, son articulistas y han escrito libros de crianza y también son formadores de docentes tanto en España como en el extranjero. En este fragmento les pregunto sobre todo sobre algunos consejos que nos pueden dar a los padres y a las madres a la hora de elegir colegio para nuestros niños y niñas. Sobre todo en la primera lección, en la etapa de 0-3 o en la etapa de 3-6, cuando los niños empiezan a ir al cole. Entonces, ¿en qué debemos fijarnos en las jornadas de puertas abiertas? ¿Qué es para ellos lo importante? ¿Qué es esencial trabajar en esta etapa? Etcétera, etcétera. También les pregunto la pregunta contraria, es decir, ¿qué les chirriaría o qué aspectos considerarían ellos negativos de un cole para llevar a sus niños y niñas? Espero que este vídeo resulte útil. A mí, como padre, me ha resultado muy útil a la hora de elegir el cole para vuestros hijos e hijas. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. ¿Qué consejos les daríais a las familias? ¿En qué es bueno que se fijen cuando van a elegir centro? Etcétera, etcétera. No sé qué es importante en cada etapa, Ares. No sé si quieres empezar tú. Bueno, yo creo que es una etapa, o sea, que es importante lo mismo en el 0-3 que en el 3, o sea, que no tenemos como que a veces parece como que está subdividido y realmente los niños y niñas necesitan las mismas cosas. Necesitan primero un vínculo fuerte con sus referentes. Si no hay un vínculo fuerte, eso es muy complicado. Entonces, tampoco cuando vayas a ver un cole eso no lo vas a ver, ¿no? Vas a ver un poco el feeling que te dan, que también a veces el feeling nos da como buena sensación o no. Pero bueno, siempre que vamos a ver un cole, lo normal es que nos agraden y nos digan que es maravilloso. O sea, que eso es lo que va a pasar. O sea, que al final nos vamos a tener que regir un poco por el feeling que tenemos. Después de esa parte de vínculo, tenemos una parte de cuidados y es que cómo a los niños les tratan en la escuela, ¿no? Entonces, eso a lo mejor no lo vamos a ver en el primer momento, pero en cuanto que sí que podemos preguntar a otra gente que ha ido a esa escuela, oye, ¿qué tal, cómo están los niños, cómo se sienten? Si los niños están felices, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el centro en el que trabajamos, el criterio principal es que los niños están felices y luego ya viene todo lo demás, ¿no? O sea, están bien, están felices, están seguros y eso viene todo lo demás. A partir de ahí, los niños y las niñas de esta etapa lo que necesitan son autonomía para poder crecer y desarrollarse en todas sus áreas, tanto a nivel de movimiento, tanto a nivel de emociones, tanto a nivel de pensamiento. Y por otro lado, eso toca con la otra parte que es que los niños y niñas necesitan ciertos límites o estructuras para poder sentirse seguros, ¿no? Porque cuando los niños no tienen ningún límite ni ninguna estructura, entonces tienen muchísima inseguridad, angustia, etcétera, etcétera. Por lo cual van a necesitar un poco de límites y de normas para poder saber cómo estar en cada momento, ¿no? A partir de ahí, lo único que hay que dejar a los niños es permitirles ser, ¿no? Permitirles que sigan haciendo, que jueguen, que se diviertan, que disfruten, porque esa es su forma de aprender, ¿no? El juego es la forma de aprender y además es la forma de aprender más evolucionada, la que más pone en interacción todas las partes del cerebro. O sea, el juego pone todo en funcionamiento, mientras que si a lo mejor hacemos un trabajo específico con una ficha, esto lo estamos poniendo una parte que toca con la parte de lectoescritura o con alguna otra parte, pero el juego, al ser social, toca la parte social, toca la parte de las áreas que estamos tocando, o sea que el juego es como el todo. Hay que ver qué importancia tiene el juego en esta etapa. Y por último, algo que no se tiene mucho en cuenta y es que hay un clima de bienestar, o sea, que los niños estén bien, ¿no? Que lo he dicho un poco en cuanto al vínculo, ¿no? Pero eso es en cuanto a la relación que tenemos, pero también que estén bien. Eso va a ser lo más importante tanto en el 0-3 como en el 3-6. Luego es verdad que en el 0-3 pues lo que más necesitan es movimiento, porque están desarrollando toda la parte del movimiento, y mucha parte de cuidados, pues cómo los están cuidando, ¿no? Y luego en el 3-6 esto evoluciona y ahí pues cómo se atiende a sus necesidades emocionales, sociales sobre todo, porque hay un desarrollo social muy fuerte sobre los 3-4 años, y luego de pensamiento es desde el principio, o sea, no se desliga. Una cosa que a veces no tenemos muy bien colocada es que tanto el pensamiento como el movimiento creemos que son procesos de desarrollo diferentes y son dos procesos ligados conjuntamente a nivel cerebral. O sea, el movimiento y el pensamiento evolucionan a la vez. Y yo, bueno, pues poco más Ujú. que añadir, Esto ha pero sido un resumen rápido. sí, no, a ver, y yo sobre todo les diría que tiene que ser un sitio donde confíen, porque al final tiene que, o sea, que piensen que sus hijos y sus hijas van a estar ahí un montón de horas al día y que tiene que ser un lugar que les genere plena confianza, porque si ellos no van a estar tranquilos o tranquilas, sus hijos tampoco, ¿no? Sí, es el primer Entonces, paso. mmm, confianza sobre todo para que lo que va a suceder allí, o sea, que sus hijos van a estar bien y que les dé tranquilidad, ¿no?
Y un poco que preguntabas, pues aspectos que son importantes a la hora de elegir un centro. Yo lo dividiría en tres partes, ¿no? Uno es la parte la parte educativa, otro sería la parte como de la comunidad, o sea, qué comunidad hay ahí, y otra parte ya es como si nos genera bienestar familiar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la parte educativa tenemos que tener en cuenta, pues, cómo gestionan los aprendizajes, cómo gestiona la socialización, pues, o sea, si los niños se interaccionan o no entre ellos, si hacen convivencia, si no hacen convivencia, si se van a sitios, cuánto tiempo tienen de patio, cuándo no tienen de patio, de aprendizajes, cómo aprenden, ¿no? Qué metodologías tienen, un poco eso. Y luego hay una parte también fundamental que es que qué valores les están ofreciendo, ¿no? Porque aunque, bueno, la escuela pública tiene unos valores claros en ese sentido, hay otros muchos centros en el que puedes elegir y tienen diferentes valores. Esos valores tienen que estar en consonancia, ¿no? Cuando hablamos de comunidad, pues no es lo mismo tener una asociación de familias que no es participativa y que no es activa a una que se está moviendo todo el rato, está proponiendo cosas y hay una comunidad muy grande detrás que está moviendo, ¿no? Y tampoco es lo mismo si en la escuela te dejan participar y formas parte y te llevan y puedes hacer una cosa o no, a que simplemente estés allí y no puedas pasar con una barrera, ¿no? Eso se puede preguntar, oye, las familias, ¿qué lugar tenemos aquí? Entonces ves si realmente estás como para las fiestas y festejos o realmente participas de lo educativo, ¿no? Que es que hacemos una salida a la casa campo y vienes, o que vamos a hacer un proyecto sobre el dinero y tú eres economista y nos vienes a contar, o eres del banco y nos vienes a contar qué estás haciendo, etcétera, ¿no? O cosas tan sencillas como dejarte entrar en el aula para sí, dejar a tu hijo, para recoger a tu que hijo. muchas veces eso no se hace, ¿no? No te dejan en muchos casos, ¿no? O sea, como que hay como una barrera ahí como de miedo. Y luego una parte que es fundamental y es la parte del bienestar familiar, porque cuando hablamos del bienestar familiar hay veces que sí, nos puede gustar mucho un colegio, pero estar a 60 kilómetros de nuestra casa, por lo cual eso genera al final mucho malestar familiar porque tienes que estar yendo y viniendo y haciendo o cambiar todo tu proyecto de vida, que también lo puedes hacer y está bien. O otro caso es, me gusta muchísimo este proyecto, pero vale muchísimo dinero, ¿no? Entonces yo me meto, pero al final no puedo pagarlo y esto va en contra de mi familia, entonces hay que valorar este tipo de cosas si no está dando bienestar familiar. Y luego, o tema de los horarios, ¿no? Pues hay veces que tú quieres una cosa, pero tu jornada laboral no te permite eso y tienes que elegir tu centro por el horario que tiene. Y entonces eso, o sea, hay un punto ahí de bienestar familiar y de gestionarlo con el resto de la familia que es importante, y también esto toca con los valores que hemos dicho al principio, ¿no? Pues una cosa y además como los valores son diferentes, pues no vale que yo te diga, mira, esto es mejor o esto es peor, ¿no? Porque los míos son diferentes a los de otra persona. Entonces, si tú eres una persona religiosa, pues te interesará llevarlo a un centro religioso que mantenga tus creencias, ¿no? Y si no lo eres, querrás que no sea así, ¿no? O al contrario. O sea, que en ese sentido, como criterio, es muy importante. No, que a veces es complicado, ¿no? El decir el ideal de colegio, pues es que el ideal de colegio para cada familia va a ser diferente, ¿no? En función de lo que busca y de sus necesidades. Y ya por cambiar la pregunta y formularla al revés, ¿qué descartaría, o sea, qué os echaría para atrás en un cole? Dices, uff, a mí esto no me gusta. Pero teniendo en cuenta que aquí hay muchísima subjetividad, por supuesto, pero cosas que te chocarían, os chocarían así como maestras o maestros, decir, bueno, pues esto me parece que ya no debería ser así, etcétera, o lo que sea. O sea, algún consejo que le permita a alguien decir, anda, me tengo que fijar en esto y ahora que por ejemplo, se lo contáis o se lo habéis dicho, yo me doy cuenta también y a mí también me podría echar para atrás. O sea, algún No, defectillo así que se pueda ser así un poco evidente para que las familias puedan decir, yo, por pues es ejemplo, verdad. pues sí que tendría en cuenta el peso que se da a la parte como cognitiva y el peso que se da a la parte emocional, ¿no? Porque a veces como que nos centramos mucho, en los colegios a veces se centran como mucho en todo lo cognitivo, en resultados, y a veces se deja un poquito más de lado toda la parte ahí emocional, y, y la educación es emoción también, y los niños y las niñas son emoción, entonces no podemos desligar la emoción de un niño o de una niña, ¿no? Entonces, que sí que es importante los resultados y que es importante que se adquieran los contenidos y que se trabajen los contenidos, pero también cómo vamos a trabajar toda esa parte emocional que va con ellos diariamente a la escuela, ¿no? Que no se puede dejar de lado. Y luego aquí, pues por ejemplo, es difícil como cuando tú, o sea, aquí la dificultad es que tú vas a ir a cualquier jornada de puertas abiertas de cualquier centro y te van a dorar la píldora para que vayas, es lo normal. O sea,
o que quieren que vayas a ese centro y te van a contar lo mejor. Pero aquí hay ciertas preguntas que te pueden dar pistas sobre lo que tú quieres, ¿no? Si tú quieres que tu hijo aprenda y sea autónomo y construya su aprendizaje, entonces tú le preguntas, ¿qué metodologías tienes? Y te van a contar cualquiera, da igual el nombre. Pero a ti no te interesa saber el nombre, te pueden decir proyectos, te pueden decir fichas, te pueden decir unidades didácticas, te pueden decir 1000 cosas, ¿vale? La pregunta es, ¿vale? ¿Y esto cómo lo hacéis? No, pues yo le propongo al niño que haga el trabajo del círculo y entonces vemos el círculo. Muy bien, pues tú ya sabes, aquí lo que vamos a descartar es si la necesidad de ese aprendizaje viene del niño o viene del niño hacia afuera o del adulto hacia el niño. Entonces, si te dice, no, pues yo hago proyectos, porque en teoría los proyectos son una metodología en la que el niño o la niña aprende por sí mismo y el adulto le acompaña, ¿no? En el tema que están haciendo y así se abarca todo. Sin embargo, hay mucha gente que dice que hace proyectos y luego no lo hace, y eso tú no lo sabes. No, hay editoriales que han sacado libros con proyectos, ¿no? Entonces también te dice mucho, si tú haces proyectos pero estás siguiendo una editorial que trabaja por proyectos, entonces ya no es un proyecto, sino que es una unidad didáctica creada por una editorial, pero que te está dando el aprendizaje desde la necesidad adulta y no desde la necesidad de los niños y las niñas, ¿no? Pues y de cara a familias, pues la pregunta es esta, ¿no? Es como, vale, dime cómo lo hacéis, cómo lo hacéis, pues como un ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo primero es que desajusta un poco al quien está al otro lado porque le va a tener que decir un ejemplo de algo que no tenía preparado. Entonces, ahí vas a ver exactamente cómo lo hacen, te puede engañar, vamos, pero puedes saber cómo lo hace. Y entonces tú ahí ya sabes si realmente es el niño o la niña la que está haciendo o es el adulto el que le está diciendo al niño lo que tiene que hacer en cada momento, que en una etapa tan fundamental como esta, lo que también otro punto a valorar es cuánto tiempo tienen los niños donde puedan ser ellos mismos, sin que un adulto le diga lo que tenga que hacer, ¿no? O sea, porque hay momentos en los que el adulto le proponga y hay momentos en los que se dará del niño, pero no es lo mismo que tú tengas una hora de patio, una hora de juego y luego psicomotricidad y otros espacios en los que está más dirigido por el adulto, a que tengas todo el día trabajos que te proponen una persona desde fuera y tú tengas que realizar. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Y otra pregunta clave sería también, vale, y entonces, ¿cómo veo yo, cómo me vais a dar a mí lo que están aprendiendo, ¿no? Entonces dices, les puedes poner, ¿me vais a dar un cuadernillo o me lo vais a mandar en fotos o qué van a hacer? Entonces tú ya viendo eso vas a saber exactamente qué es lo que hacen. Si lo importante para ellos es el cuaderno que te dan al final para que tú tengas el premio y veas la ficha, que esto lo hemos visto todos, la ficha que no ha hecho, en 03 es un clásico, ¿no? La ficha que no ha hecho tu hijo, pero se la ha hecho la maestra y te la da a ti y tú dices, ay, qué bonito el trabajo que sabes que no ha hecho tu hijo porque no tienes las capacidades para hacer, sabes que esto lo hemos visto así de veces, o realmente te mando unas fotografías de tu hijo o tu hija jugando en el 03 con cáscaras de mandarina o con harina en el suelo mientras que se está pintando y entonces lo importante es la experiencia. Digamos que lo importante a la hora de valorar es la experiencia y no el producto de la ficha o el trabajo que te dan. Porque la experiencia es lo que hace el aprendizaje. No, el aprendizaje no está en el trabajito aquí te da que pone el gomer rojo encima del círculo rojo. Lo importante es que aprenda a jugar con el círculo. Entonces, si te ponen millones de cosas de círculo y están jugando y las están clasificando, pues tú ves que tu hijo y te mandan fotografías de eso, tú ves que tu hijo o tu hija está clasificando círculos, ¿no? O sea que al final lo importante es valorar la experiencia por encima del producto. Sí, luego, por ejemplo, algo que, o sea, para valorar, por ejemplo, con el tema de cuando entran en el cole con 3 años, el tema de los cuidados, una pregunta que podría ser interesante es, ¿qué sucede si mi hijo o mi hija se hace pis en el colegio? Que puede ser una pregunta tonta, pero en muchos sitios no les cambian en el cole si se hacen pis, sino que llaman al padre o a la madre para que vayan a cambiarlo al cole. Entonces, eso también te da muchas pistas en cuanto a qué nivel de cuidados tienen con los niños y con las niñas, ¿no? en el centro, porque, bueno, nosotros somos de la opinión de que si un niño o una niña en clase se hace pis y tienen que esperar con el pis encima 1 hora, media hora, 2 horas, lo que sea, hasta que su padre o su madre llegue a cambiarlos, pues la calidad de los cuidados que está teniendo ese niño o esa niña, pues bastante deficiente. es bastante, sí, para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, oye, tú eres un maestro, pero no pasa nada porque cambies un pis de un niño o de una niña de tu clase, ¿no? Que al final es su vínculo y su referente en ese momento. Entonces, bueno, que son preguntas así como que pueden parecer tontas, pero que te dan pistas de lo que puede suceder dentro de clase. Y luego lo que descartaría seguro es el momento en el que mi hijo no estuviera bien. O sea, pero claro, eso no sabes hasta que entra. Hasta que no pero en el entra, momento claro. que entra y que tu hijo no está bien,
Eso es o sea, es verdad que hay una primera parte en la que tu hijo no va a estar bien, porque es normal, porque hay un proceso de adaptación, hay que pasar de un vínculo de padre o madre a un vínculo de centro, o sea, que entendiendo que eso es una parte normal en la que hay que hacer un duelo y que depende de cada centro se trabaja de una manera o de la otra, y se va a ver también la participación que tiene la familia, cómo es el cuidado, etcétera, manera. O sea, eso ya da muchas pistas de cómo son los periodos de adaptación. Aún no tenemos tiempo de acogida, pero se entiende comúnmente a nivel social como periodo de adaptación. Entonces eso nos va a dar muchas pistas. Muy bien, pues muchísimas gracias por estos consejos porque son muy buenos y me gusta mucho la manera en que enfocáis así las preguntas y los truquillos ahí que hay que preguntar en la Sutilmente. jornada de acogida, porque es que es verdad, o sea, en estas cosas o sea, hay que fijarse mucho y es que es súper importante elegir cole y no sabemos elegir cole los padres a veces, quiero decirte que no sabes muy bien, eliges un poco a ciegas. Entonces, tener así alguna pauta siempre es una ayuda. Así que muchas gracias. Os quería agradecer este tiempo que nos habéis dedicado y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, a ti por Un abrazo grande. invitarnos. Chao, que vaya bien.